Pues yo quería contarles una historia porque cuando pues empezamos a preparar este tema del por qué, pues se me vino a la mente cuando yo era pequeña, tenía como una biblioteca, tenía como una colección de libros que mi mamá me había comprado y se llamaba esa colección de libros, eran como 5 o 6 libros, se llamaba El porqué de los niños. Y yo podía pasarme horas y horas leyendo estos libros porque siempre era por eso, decía el porqué de los niños. Entonces, ¿por qué los aviones vuelan? ¿Por qué cómo nacen los niños? ¿Por qué? Diferentes porqués. Y a mí me fascinaba leer estos libros porque creo que, y es lo que recuerdo, entonces tendría que tener más o menos 7, 6, 7, 8 años. Y recuerdo estos libros como que me daban respuesta a muchas cosas. Entonces, claro, ese porqué que me daban en ese, explicaba lo que yo estaba viviendo en el mundo, ¿no? El mundo a mi alrededor explicaba muchas cosas. Entonces, claro, para mí era como que calmaba esa curiosidad por lo que mi mente estaba observando, estaba aprendiendo del mundo. Entonces, como que eso me generaba mucha curiosidad, el entender por qué pasaban las cosas, de dónde salían, cómo se daban, por qué crece el árbol, por qué la semilla, por qué esto, por qué lo otro. Y esos libros los recuerdo con mucho cariño, por eso, porque traían luz a mi curiosidad. Entonces, claro, hay muchas personas que de pronto se relacionan con esto, porque cuando de pronto devuélvanse un poquito cuando eran niñas, ¿cómo resolvieron estos porqués? Iban de pronto, lo más usual es que uno vaya donde los papás y les pregunte, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pues eso nos ha pasado con Sammy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Mamá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué esto? Entonces, claro, hay momentos donde, no sé si les ocurra que hay un momento donde llega un porqué y que es un porqué fuera de base y uno como que no sé cómo responder eso. Y váyanos comentando aquí en el chat, en los comentarios, las que tienen hijos todavía en esta etapa del por qué. Porque esta etapa no solo se da esta etapa del por qué no solo se da en años, sino se da en varios años. O sea, se da en una fase de años y en otra etapa de años y en otros años. Si tu hijo o tu hija todavía están en esa etapa del por qué, pone aquí un sí, sí, para saber que estamos pasando por ahí. Y esa es la P de hoy. Hoy queremos hablar de la P del por qué. De cuando los niños preguntan por qué, y por qué mamá, y por qué papá. Y a veces ni siquiera pasa un segundo entre pregunta y pregunta. Y son y por qué, y por qué, y por qué. Y hace poco poníamos un meme en nuestras redes sociales de eso, ¿no? De la cantidad de preguntas que da, que una vez queda como papá así exhausto de ya, en serio, ya no más. Claro, pero en ese momento es cuando tenemos que ser papás presentes. ¿Por qué digo presencia? Porque a veces uno en su cansancio, en su agotamiento, pues la respuesta más fácil es decirle al niño que, si dice, ¿por qué esto? Y uno dice, porque sí, porque no. Y esa es claro nuestra respuesta desde donde estamos cansados, desde como que ya no quiero hablar, que es totalmente normal. Pero en estos porqués es importante porque nos abre una oportunidad. Y quiero que de pronto hoy lo veamos como eso, como la oportunidad de estas preguntas. Sí, y en lo que están respondiendo por aquí en el chat, si tienen hijos en estas edades, pues les contamos, nosotros somos Pipe y Andre, tenemos nuestras redes de Kinda Family. ¿Por qué? Para eso, porque la paternidad y la maternidad no se vive sola, se vive juntos. Y aquí estamos para juntos criar con propósito. Porque llegan preguntas, así como los niños tienen preguntas, nosotros como papás tenemos preguntas. ¿Y por qué no se duerme? ¿Y por qué? ¿Y si le debo dar? ¿Y si debe dormir con los papás o no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Si le respondo así, si no le respondo así, ¿cómo debo hacerlo? Entonces, hoy vamos a hablar del porqué de los niños, pero también pueden preguntarnos de pronto cosas de por qué como papás o por qué como mamás y pues con gusto les responderemos. Y veo aquí en el chat que sí, dice que sí tienen niños en esta edad
y quiero como comenzar a explorar en los primeros años, en el primer septenio, de los 2 a los 3 años, los niños hacen muchas preguntas de por qué. Es una de las primeras etapas donde arranca su por qué. Porque comienzan a descubrir el mundo. Y es lo que en el método que nosotros enseñamos en nuestros círculos de crianza, nuestros círculos de crianza, llamamos la vasija de la pasión. ¿Y qué es eso? Cuando se apasionan por descubrir. Y su pasión en ese momento es el quiero comerme al mundo. O sea, ahora puedo caminar, ahora ya puedo ir más lejos, ahora ya me levanto en mis piececitos y veo más arriba y comienzo a entender y por qué. Y entender este mundo, ¿Sí? ¿no? Este mundo en el que estoy, en el que me rodea. Y en ese bombardeo de ¿y por qué esto? ¿Y por qué el sol calienta? ¿Y por qué la puerta? ¿Y por qué mi hermana llora? ¿Y por qué me tengo que poner esto? Y bueno, vienen preguntas de curiosidad, de explorar. Entonces, en esta primera etapa, así como dice Andrés, es una oportunidad. Porque es la oportunidad donde ellos comienzan a conectar desde su interés, conectar con alguien que consideran más sabio y que les puede ayudar, que es papá o mamá. Y que es un puente ¿para qué? Para el diálogo. Entonces, si se dan cuenta, estamos estableciendo puentes y puentes donde generamos diálogo con nuestros hijos. Claro, en ese momento no son esas conversaciones de pronto profundas que tendremos en la adolescencia, cuando son más adultos, pero sí estamos sentando esas bases y esos puentes para que se permita el diálogo y el diálogo en ambas vías. Entonces, en ese diálogo, a veces no interesa la profundidad de la pregunta o la tecnicidad de la respuesta, sino que haya una respuesta honesta, sincera y clara. Por ejemplo, en estas primeras edades muchas veces preguntan, ¿y quién es él? Supongamos vas por la calle y te encuentras con un compañero de trabajo, un amigo del colegio, ¿y quién es él? Ay, nadie, mi amor, no lo conoce. Como sentimos que ni lo conoce, ni es relevante para nuestro hijo, nuestra hija, ni de pronto lo va a volver a ver en la vida, pues le damos poca relevancia a la pregunta y digo, nadie, mi amor, nadie. Sigamos. O pasa la mano y saluda. ¿A quién saludaste? A nadie, nene, nadie, sigamos. Pero en el fondo tú sabes que sí hiciste algo. Entonces, ahí el responder, más allá de que esta persona signifique algo para nuestro hijo, en este ejemplo, el responder le estás diciendo, te escuché, tu pregunta es válida y te doy una respuesta. Ya el niño mirará si esa respuesta le sirve o no. Y le puedes decir, ah, no, mi amor, ese es Juanito, un amigo del colegio que hace rato no veía, entonces le levanté la mano, pero como que no me vio, entonces igual sigamos, pero si le respondiste, entonces tu hijo entiende, ah, y sí papá me escucha, sí mamá me pone cuidado y me contestó honestamente. No se trata de ir profundo, de por qué no me habrá visto, no me habrá visto, o sabes que mejor no lo saludo porque la última vez que nos vimos nos peleamos, bueno, todas esas cosas que como adultos guardamos, no es necesario contárselas a nuestros hijos, más sí responder, ¿no? Como que el nivel de profundidad. sí, entonces a medida que van creciendo, y es algo que como papás también hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que usamos y la pregunta, porque a veces, bueno, nos pregunta, es diferente si la pregunta la hace, por ejemplo, un niño de 2 años. Bueno, no creo que se pregunte eso, pero ¿de dónde vienen los niños? Un niño de 8, un niño de 10, un niño de 12. Esta pregunta, perdón, dependiendo de la edad, debe tener un lenguaje sencillo que a medida que va pasando la edad, va a tener un lenguaje de pronto más complejo y también una respuesta más profunda. Entonces, claro, cuando nuestros hijos nos preguntan de pronto algo de esas preguntas que nos dejan fuera de base, lo primero que debemos analizar y de pronto preguntarles es ¿por qué lo preguntas? No, antes de nosotros empezar a darles una clase de historia, una clase de anatomía, una clase de biología, sino entender por qué. Porque eso nos va a dar también a nosotros el lenguaje también que ellos están usando para poder responder a su nivel, sin tener, y va a ser una respuesta, lo repito, de acuerdo a su edad, en un lenguaje sencillo y con una profundidad superficial. A medida que va creciendo, pues ese lenguaje va cambiando, nosotros vamos profundizando en la respuesta hasta que en algún momento pues ya tienen un panorama mucho mayor. Pero sí hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que usamos y qué tanta información les estamos dando. Y es que el responder como papá y como mamá te implica un esfuerzo, porque hay que buscar entender bien la pregunta, el porqué de la pregunta, el cómo la respondo y el si la respondo o no. Por eso a veces
por pereza, por cansancio mental o por agotamiento, decimos, ay no le pongas cuidado, ignora, sigue. Pero si miramos lo que Jesús nos enseña y lo que y Dios muestra, Jesús era una persona que le hacían muchas preguntas y respondía a todas, de una o de otra manera o hasta en silencio, pero había una respuesta. Y respondía, como decía André, según la profundidad. Cuando él estaba con el pueblo y con sus seguidores, podía contar una parábola y ya, y daba o no daba explicación, y terminaba la parábola diciendo, bueno, y entonces la semilla creció, dio su fruto al 100 y al 100 por uno, y después en privado los discípulos vuelven y le preguntan, explícanos esto, y Jesús ya, porque son más maduros, porque entendían mejor, porque tenían otro contexto y otro espacio, les dice, vengan, les explico. La semilla que cayó en la roca, la semilla, y comienza como a dar más profundidad, ¿sí? ¿no? Más profundidad, pero a los dos le respondió. A veces el joven rico viene y le pregunta, maestro, ¿y cómo es el reino de los cielos? Y Jesús no responde con el reino de los cielos, sino responde con un ejemplo. No sé, la semilla de mostaza o el camello y la aguja, y comienza a dar como también ejemplos y parábolas en respuesta. O sea, también hay respuesta. Y eso es lo que nosotros como papás debemos hacer. A veces las respuestas van a ser un ejemplo. O puedes decir que si no sabes la respuesta completa, puedes decirle a tu hijo o a tu hija, amor, en este momento no sé, supongo que podría ser por esto o por aquello, pero vamos y lo investigamos. O preguntémosle en el computador a Google o preguntémosle a otra persona que sepa más. Unas preguntas que los niños pequeños hacen frecuentes, ¿por qué ese niño está llorando? O porque esa persona pasó, no sé, supongamos caminan por la calle y pasa alguien en silla de ruedas, con muleta, con un yeso, con algún tipo de prótesis o algo así. ¿Y por qué no tiene un brazo? Y por qué, pues seguramente no sabemos y difícilmente pues vamos de pronto a encontrarle espacio para frenarlo y preguntarle la historia, pero sí podemos decirle, amor, no sé, supongo que tuvo algún accidente o de pronto alguna enfermedad y ya, dejarlo ahí. Si él vuelve y pregunta más, ¿y será que duele? ¿O será que pasó? No sé, amor. Pero darle desde esa honestidad. Había un ejemplo de una linterna. Por ejemplo, si el niño te pregunte por qué prende la linterna y por qué prende la luz, pues tú puedes irte a la explicación electrónica y científica de los electrones y de la corriente y la resistencia y la onda y la frecuencia y mil cosas, pero seguramente no la va a entender. O puedes hacer algo tan sencillo como, ven y te explico, y hable la linterna, le quitas las pilas y le muestras, mira, estas pilas le dan la energía a la linterna y aquí adentro de esto prende el bombillo y sale la luz. Entonces es una respuesta práctica con un ejemplo que no es, pues ni es el más técnico ni el más profundo, pero responde y deja la puerta abierta para más adelante volver a hacer otra pregunta. Entonces es estas oportunidades de los puentes de diálogo. Porque la próxima vez que tu hijo va a sentir va a sentir la confianza, cuando tenga alguna pregunta va a sentir la confianza de venir y decir, mamá me responde, papá me responde. Y si por ejemplo estás trabajando y en ese momento estás atareada, no tienes el tiempo, estás cocinando, simplemente es decirle, amor, dame 5 minutos, dame tanto tiempo y voy y te respondo. Y vas y le respondes en el tiempo que ya estés desocupada. No es tampoco dejar como las cosas en el aire o porque ellos también van a sentir la importancia de su voz y la importancia de que mamá se interesa por mis cosas. Y por eso de pronto estamos planeando y haciendo el camino para que cuando en la adolescencia llegan no tengamos nosotros estas quejas, no es que se encierra, es que no habla, es que no dice, es que no se comunica, pues porque hemos cultivado ese terreno, ¿no? Desde más pequeños. Esto que dice Andrés es súper importante y me retrocedo un poquito a lo que decía de si le prometes que más adelante le vas a responder, cumple tu promesa. Porque hay muchos niños que interrumpen y es normal que un niño interrumpa la conversación, pero hay niños que crecen y siguen interrumpiendo y esto se da porque como papá les dijimos, ya, ahorita te pongo atención. Y ese ahorita nunca llegó. Y el niño aprendió, como ese ahorita me responden, nunca llega, pues sé que si quiero ser oído, debo atravesarme la conversación e interrumpir. Entonces, si tú quieres ser efectivo y enseñarle que su voz es importante y se respeta, también debes mostrarle que tu voz
es importante y también se respeta. Entonces le dices, amor, te estoy escuchando y sé que tienes una pregunta. Dame 2 minutos, termino esta idea que estoy diciendo, termino esta llamada y cuando termine te pongo atención. Y eso tiene que ser súper valioso para ti en cumplirlo. Y nos cuesta, yo a veces digo, ay, eso se le va a olvidar mejor, esa pregunta es difícil, es incómoda o es boba, o ya ni me acuerdo cuál era, eso se le va a olvidar. Pero regreso a él y a ella y le digo, ahora sí, y con los ojos mirándolo y todo, ahora sí te escucho, ya terminé mi llamada, ya terminé mi mail, ya terminé mi idea, ahora sí habla. Pues, y es seguro porque a nosotros nos ha pasado que Sammy llega y dice, ay papá, ya se me olvidó que era lo que iba a decir, y a todos nos pasa, pero más allá de la pregunta le dijiste, te estoy valorando ahora a ti, Te escucho. te escucho. Y vuelve y pasa que después dice, ay, ya me acordé, era que tal y tal y tal. Y le pones cuidado. Entonces, la siguiente vez que interrumpa, usa la misma técnica. Listo, nene, habla, te escuchamos. O espérate que está hablando la mamá, tu tía está terminando una idea, deja que tu tía termine, te ponemos atención. Si esto se vuelve una constante, él va a entender que su voz es importante y que puede pedir la palabra y se le va a dar. ¿Sí? Y entonces ahí ya salto con lo que terminó André. Esto abre un canal para toda la vida. Si tú le respondes de pequeño, no estás respondiendo, estás enseñándole que cuando tu hijo habla, tú escuchas y respondes hablando. Y eso genera el diálogo. Esos son los primeros ladrillitos del diálogo, el responder preguntas para que cuando llegue a la adolescencia diga, papá, estoy con mi novia, estoy con mi novio y tenemos una situación difícil, o alguien me dejó, me rompieron el corazón y quiero preguntarte, quiero contarte. Eso viene desde esa edad pequeña, pero nunca es tarde para construirlo. O sea, no importa qué edad tengan tus hijos, pero si en su momento de pronto no fueron las mejores bases, todavía se puede hacer algo. Y es ese ir construyendo pasito a pasito el canal de vamos a ir abriendo este puente, como lo menciona André. Escucharnos y sentirnos escuchados, qué tan importante es, ¿no? Y al preparar esto, cuando pensaba también en mi libro del porqué de los niños, pues también pensaba en qué tanto fui escuchada. Y de pronto cada una piense en eso, qué tanto fui escuchada, eh, qué tanto sentí que mi voz valía. Y de pronto eso puede de pronto dar explicación a muchas cosas de por qué hoy de pronto yo también hago lo mismo con mis hijos, los callo, no dejo que hablen, como que les interrumpo o considero que no es valiosa su opinión. Para los que se han conectado, estamos hablando hoy de las preguntas de los por qué de nuestros hijos. Y cuéntame si no te ha pasado a ti o a alguien cercano que a veces va a decir algo y te callas y te volteas y les, ¿me vas a decir algo? No, nada, no es importante, no es importante. Pero me ibas a preguntar algo. No, tranquilo. Seguramente de pequeño tuvieron preguntas que fueron calladas por los papás y por eso uno de grande a veces ni se permite preguntar. Sí, es cierto, yo sé que hay preguntas que parecen irrelevantes, pero el hecho de que sea relevante no quiere decir que no se pueda preguntar. Una pregunta sencilla pues obtiene una respuesta sencilla y ya. No quiere decir que ni seas más inteligente ni menos inteligente. Yo recuerdo un curso que tomamos una vez donde yo era el más joven de todo el curso, todos eran personas más grandes y yo pues llegué y pregunté algo que a mí en su momento dije, esto está como boba la pregunta, parece como obvia. Y me escudé en que era el joven y dije, bueno, como sé que soy el más chiquito, la voy a preguntar. Y la pregunté y a la salida del curso hubo 2 señoras que se me acercaron y me dijeron gracias porque yo tenía esa misma pregunta pero no tenía la fuerza para hacerla, o sea, no me decidí a hacerla. Y cuando tú la preguntaste y la respondieron a todo el salón, pues entendimos. Y viene esto, o sea, el permitirnos preguntar cosas que sean obvias a veces y cuando nuestros hijos nos hacen preguntas obvias, démosle respuestas normales, no respuestas de, ay, pero si serás tú y tu preguntadera, pero es bien boba, a ver, pues qué, ay, ¿qué va a hacer? O porque sí, o porque lo digo yo, porque lo dice mamá. Y hablábamos ahorita de la edad de los pequeños, pero van creciendo y, por ejemplo, llegando al final del primer septenio, 5, 6, 7 años, ellos ya están con un cerebro un poco más complejo y ya entienden la causa y efecto. Entonces las preguntas ya no son solo de descubrir de quién es él, quién es ella, sino preguntas de causa y efecto de ¿por qué se murió la abuela? ¿Por qué estás triste, mamá? ¿Por qué papá llegó estresado? ¿Por qué? ¿Sí? Esas son preguntas un poquito más complejas que así mismo, como decía André, vas profundizando un poquito más en su respuesta. Pero siguen creciendo y siguen poniendo preguntas cada vez
más difíciles, más complejas, aún cuestionar la fe. Y está bien, porque la pregunta genera expansión. Cuando tú preguntas, estás expandiendo. Entonces, cuando está preguntando y cuestionando la fe, lo que está pasando es que también su espíritu se está expandiendo. Entonces, como mamá, no tengas miedo si comienza a decir, yo no creo en el Espíritu Santo, yo no creo en Dios, no me parece eso, yo no creo que haya pasado. ¿Y por qué? ¿Y por qué crees que la salvación? O sea, yo sí creo en Dios, pero así como tenerle temor a Él o no. Cuando vengan esas preguntas, recíbelas, ora por ellas, respóndele desde tu experiencia de fe, pero no obligues a que crea la respuesta. Y creo que todos tenemos preguntas. Nosotros también vamos a nuestro papá Dios y le preguntamos, porque hay cosas que no entendemos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Y tenemos también permitámonos preguntar. Puede que no tengamos la respuesta, pero sé que Dios dará paz a tu corazón en ese por qué. Y no solo el porqué de los niños, sino también el porqué de nosotros como adultos. Y Jesús nos mostró eso cuando decía en Mateo, si tu hijo te pide un pan, le darás una piedra, si tu hijo te pide un pescado, le darás una serpiente, si tu hijo te pregunta una cosa, ¿por qué le vas a responder otra? Si tu hijo te pide una aclaración, ¿por qué te vas a salir por entre las ramas? Y le vas a decir, no, porque sí, por arte de magia, porque así son las cosas. ¿Sí? ¿Por qué también no le respondes desde tu conocimiento y desde donde sepas lo más honesto que sabes? Y Sí. se vale decir, Sí. no sé, pero podemos investigar. Muchas cosas que a mí me pregunta, yo le digo, no, mi amor, no sé, pero podemos investigar, podemos juntos mirar por qué. Ahora que estamos aquí viviendo en Canadá, y también en el colegio, pues obviamente hay muchos temas de ideologías de género y religiosas y religiones aquí, a diferencia de nuestros países donde había el colegio católico, el colegio cristiano, aquí él está en un colegio donde hay una clase que se llama ética y cultura religiosa. Y miran todas las religiones desde la A hasta la Z. Y de todas miran sus costumbres, sus creencias, sin realmente promulgar ninguna fe en particular. Y entonces nos llega con preguntas que nosotros hemos dicho, no sé, muéstrame qué dice tu libro. Ahora busquemos en internet qué más, porque también es decir, no sé, no entiendo, porque a veces yo doy una respuesta y yo mismo quedo insatisfecho con mi respuesta. Entonces ahí es donde Sammy me hace evaluarme y me hace darme cuenta que yo también debo explorar un poquito en ese por qué. Y de pronto, pues a veces planear o eso se llama pues programarnos para una pregunta. O sea, si sabemos que en algún momento nuestros hijos nos van a llegar, ¿cómo nacieron los niños? Pues claro, cuando llegue con esa pregunta, si yo ya he pensado, he planificado de pronto de acuerdo a su edad cómo la voy a responder, pues cuando llegue esa pregunta, pues de pronto un poquito más cómo responderle, qué vocabulario usar. Y así en diferentes preguntas, entonces en diferentes cuestionamientos que ellos se van a hacer. Y si necesitas un tiempito para pensarlo, devuélvele la pregunta, que eso también lo estimula a él a ser creativo. Vuelvo y tomo la que dice André. ¿Y por qué nacen los niños? ¿Por qué vienen los niños? Y entonces le respondes, ¿y tú por qué piensas? ¿Cómo piensas que lo hacen? Por qué lo preguntas y tú qué piensas? Ahí primero él te da más información, es que lo escuché, es que quiero entender, es que un amigo, es que, ¿sí? Y eso te deja saber qué tan profundo le debe responder y te da tiempo y también los invita al análisis. Y cuando son más grandes, les puedes devolver las preguntas. Pues Jesús lo hizo varias veces, ¿no? Sí. Cuando decía, debemos pagarle el impuesto al César, y Jesús les dice, bueno, muéstreme la moneda. ¿Y qué dice la moneda? ¿Quién está acá? ¿Sí? Y lo primero los hace reflexionar, hace un análisis, y después les dice, pues al César lo que es del César. ¿Sí? O cuando Pilatos también le decía, los judíos dicen que tú eres, y allá otros dicen que el reino, y es cierto, y Jesús le dice, tú lo has dicho. O sea, él responde y responde de diferentes maneras. Devuelve la pregunta, devuelve diciendo tú lo has dicho, devuelve a veces respondiendo al pueblo de una profundidad, a los discípulos en otra. A mí me gusta más responder en pregunta, porque eso también pues me abre a entender de dónde viene su cuestionamiento, ¿no? Porque pues nosotros a veces somos muy prontos pues para dar como un juicio, ¿no? Entonces decimos con nuestra preconcepción, nuestro bias, entonces respondemos, pero de pronto
lo que de donde viene la pregunta es de otro lugar totalmente diferente al que pensamos, y entonces en eso también nosotros podemos estar dando mucha información que no necesitan y de pronto en un lenguaje que no es el adecuado. Hay preguntas donde como papá y mamá tienes que estar muy firme. Y son las preguntas de cuestionamiento, de cuestionar la decisión, de cuestionar la autoridad. O sea, ya hablamos de las preguntas de descubrimiento, quién, por qué, las preguntas de causa-efecto, las preguntas más profundas, pero hay veces que ellos simplemente quieren es cuestionar la autoridad porque les parece injusto lo que están viviendo o el límite que les pusieron. ¿Por qué tengo que ir al colegio? Sí, ¿y por qué tengo que ir entonces tú le respondes, no, pues porque debes aprender. Pero ¿por qué tengo que ir al colegio? Y puedes responder mil cosas y finalmente lo que está buscando no es una respuesta a tu hijo, sino lo que está diciendo con esa pregunta es, no quiero ir al colegio, de pronto. ¿Por qué no puedo salir al parque? No, mi amor, porque está haciendo frío. Entonces me pongo una chaqueta. Te dejas sin argumentos. No, entonces porque es oscuro. Pero salgo aquí enfrente que hay luz y llevo la linterna. No, porque es que está haciendo frío y tienes gripa. Y el día de mañana que no tenga gripa, si de pronto la razón es otra. Entonces, una forma honesta de responder es, no, amor, no puedes salir porque hablamos con mamá y tomamos la decisión de que ahorita no es seguro para ti que salgas. ¿Por qué? No, por muchas razones que hablamos con mamá. ¿Pero por qué, papá? No, ya hablamos con mamá y ahorita no es seguro que salgas. Y yo sé que va a ser difícil, pero si te mantienes constante, evitas primero una discusión ahí de pregunta en preguntica y buscarle la comba al palo, como decimos en Colombia, que lo que van a estar buscando es desafiar la autoridad, pero en amor y con honestidad le dicen, mira, esta es la línea, y le muestras el límite hasta que él pues lo va entendiendo y lo hace suyo, y en otra ocasión pues también tiene la oportunidad de responder más de lo que sea, porque esto es ser firmes, y en esta crianza que nosotros hemos decidido adoptar y queremos compartir, no se trata de dejar que hagan lo que quieran, se trata también a veces de ser firmes, ¿sí? Y Jesús también les decía y les corregía y podía muchas preguntas y decía, no, pues el que tenga oídos para oír, que oiga, o sea, ya te dije, el que tenga oídos para oír, que oiga, si quieres seguir preguntando, te va a seguir respondiendo lo mismo. Entonces, bueno, hemos visto varias cosas sobre el por qué, diferentes preguntas, y que finalmente lo que queremos y que de pronto se lleven con ustedes es dos cosas. Una, que de acuerdo a la edad, la respuesta que nosotros demos va a tener un nivel de profundidad diferente y va a tener un vocabulario diferente. Y a que medida que vamos creciendo, pues vamos profundizando en ese vocabulario y en la respuesta. Pero siempre honesta. Sí, siempre desde la honestidad. Sin importar la profundidad, siempre con honestidad y con claridad. Y con claridad. Y lo segundo, que tomemos y aprovechemos estos espacios que son puentes de diálogo. Que estas preguntas que nos hacen, qué lindo, gracias a Dios vienen nuestros hijos a preguntarnos esto. Que aprovechemos cada pregunta, cada momento como espacio de diálogo. Si no sabemos, se entabla el diálogo. Mi amor, no sé, puede ser por esto, puede ser por lo otro, podemos investigar, vamos y miramos, pero entendamos esto como oportunidades donde abrimos el diálogo, abrimos esa comunicación que es de dos vías, ¿no? Tanto yo le puedo dar como también yo puedo escuchar de él y encontrar en lo que él me dice cosas que son demasiado valiosas. Y para las que están aquí o los que nos están viendo que de pronto tu hijo ya está más grande y tú dices, no pregunta mucho, estimúlale a hacer preguntas, preguntándole tú cosas. Y recuerdo una profe que me contaba que ella cuando terminaba la clase solía decir, ¿tienen dudas? No, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y se iba y bueno, después en el examen todos se estrellaban porque entonces ella decía, pero ¿por qué no preguntan? Entonces ella comenzó a cambiar la estrategia como preguntaba y en lugar de tiene preguntas decía, ¿qué pregunta tienen? O sea, en lugar de tienen preguntas, ¿qué pregunta tienen? Y mejoró, a veces preguntaba uno o dos y después cambió la pregunta otra vez y dijo, háganme 2 preguntas. Y entonces ya la gente se siente presionada porque dice, no salimos hasta que hagan 2 preguntas. Entonces alguien pregunta una cosa y alguien pregunta otra. Y eso ha hecho que ella, su clase se vuelva mucho más interactiva porque ahora dicen, bueno, hágame 3 preguntas, hoy hágame una pregunta. Entonces si tu hijo de pronto dices, no, pues que no pregunta nada, ¿qué hago? Busca espacios y dile, bueno, tengo unos minutos aquí, quiero compartir contigo, hazme una pregunta.
No sé. Siempre has querido preguntarme algo. Bueno, yo te pregunto, ¿cuál es tu color favorito? Y arranca así. Ah, sí, ¿te acuerdas de eso? Sí, Sí. ahorita que haces eso con Sammy tenemos un juego ¿De de preguntas? preguntas. Y que como se nos iban acabando las preguntas a veces, yo entré, busqué en internet de estos, en mi época se llamaban chismógrafos, que son un cuestionario de tu color favorito y la ropa y te has enamorado alguna vez y qué te gusta más y tu marca de colorete y de carro y bueno, mil cosas. Le imprimí las preguntas y a veces él se sienta y comenzamos los tres. Bueno, mamá, ¿qué dice? ¿Cuál es tu postre frío favorito? Ta, 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 ta. Y tu postre caliente favorito. Y eso genera más, porque él dice, y el que menos te gusta, y el que más te gusta. Y más allá de las preguntas, primero nos conocemos mejor, nos acercamos, pero generamos este tiempo en familia. Entonces, si tu hijo, sin importar la edad que esté, está como en eso, hazlo como un juego. Búscate un cuestionario y lo vamos a responder todos. Y vamos a estimularnos a conocernos, a apasionarnos por el preguntar, por el descubrir, por el crecer. Entonces, esto era lo que teníamos para ti hoy. Eh, Sabemos que Dios está en medio nuestro y que si de pronto no tienes las respuestas que a veces nuestros hijos necesitan, pues nuestro Dios Padre sí las tiene y a Él podemos venir en cualquier momento a preguntar, Y pedir, y a seos. pedir, a entender, ¿no? Entonces, Dios Padre nos conoce, pero a veces hay momentos donde también nos quedamos sin herramientas. Y puede que este también sea tu caso, que tú digas, pero Pipe, André, yo necesito algo más, necesito de pronto como que me guíen más en esto porque me está quedando grande. Entonces, pues si ese es de pronto tú te sientes así, ve a nuestra página de kindafamily.ca. Ahí vas a encontrar como unas casillas para que simplemente nos dejes tus datos y nos digas o nos escribas a hola@kindafamily.ca y nos digas yo creo que necesito algo más cercano. ¿Qué podemos darte nosotros? Un acompañamiento donde puedas entender más cómo acercarte a tus hijos, cómo entablar una mejor relación con ellos, cómo romper de pronto establecer esos puentes de comunicación y eso lo hacemos a través de nuestros Kinda Círculos de Crianza Efectiva. Estamos considerando abrir uno y pues si tú eres de las personas que te gustaría estar ahí primero en la fila, entonces pues vamos a poner, no sé si tienes Sí, el link. le voy a poner el link. Es un formulario donde simplemente tú nos dices, ay, me interesa. Y con esto vamos a hacer algo, estamos preparando algo para que podamos abrir este Kinda Círculo de Crianza Efectiva, porque simplemente queremos darte aún más, darte herramientas que van a ayudar a transformar tu maternidad, tu paternidad. Y en esto hemos visto y tenemos tantas personas que hemos visto esa transformación que no queremos que tú te quedes sin ella. Y parte de lo que hemos hablado es parte del método que enseñamos y acompañamos, el método de paternidad efectiva, pero toma la oportunidad, sí, aquí en el chat de Clubhouse está el formulario que se llama el link dice Microsoft Forms, te va a llevar a un cuestionario sencillo, simplemente para entender en qué área estás y con esto estás diciéndonos, yo estoy interesada, me interesa. Y en esto del juego de preguntas que te decía que puedes hacer con tus hijos, gracias aquí, Sori nos dice que buena idea, Losaji también nos dice que gracias. Hay varios juegos donde puedes hacerlo así, mamá ya nos respondió una cosa, después hacemos una pregunta y Sammy y yo respondemos de qué le gusta a mamá. ¿Cuál es el color favorito de mamá? Estoy haciéndolo con preguntas básicas, pero uno puede hacer con comida, con gusto, con etcétera. Y eso es lo que hacemos en el círculo de crianza en algunos momentos. Tenemos juegos de preguntas ya para papás. Y estos espacios donde hay varios papás y varias mamás y escuchan las respuestas de otras mamás que están en el mismo nivel que tú, que se están preguntando lo mismo, llegas a la conclusión de no estoy loca. O sea, que la paternidad sea difícil, que la maternidad a veces me quede grande, que a veces quiera tirar la toalla, que no me la sepa todas, no me pasa a mí. No estoy sola. No estoy sola. Y es que hemos visto que ese es un error que como padres a veces nos da pena preguntar. Porque de pequeños
nos callaron o no nos respondieron o nos respondían cosas que no O eran pensamos creíbles. que no es relevante, que... Entonces crecemos y decimos, esto está difícil, pero ahí vamos. Y todos llegamos a la paternidad, pues todos no, pero el 99% llegamos con cero experiencia de padres, con cero de universidad de paternidad, queriendo hacerlo mejor y con mucho amor, Ujú. claro, pero llegamos de cero. Y en eso, pues preguntemos, levantemos la mano. Y para esto están estos círculos de crianza, para preguntar, para jugar a preguntas. Y para que llegues allá, debes responder este formulario de preguntas, donde te vamos a conocer más. Y como dice André, dependiendo de la gente que haya del interés, estaremos abriendo un nuevo círculo de crianza. Y bueno, con varias sorpresas que vengan ahí. Entonces, si quieres preguntar más sobre paternidad y maternidad, quieres responder a preguntas que ya tienes, o quieres escuchar nuevas preguntas para ir más profundo, te invitamos a que llenes este formulario. Entonces, Está en nuestra bio, para los que están en Instagram o en Facebook, en nuestra bio lo encuentran en candafamily.ca, Canda Círculo de Crianza. entonces, te damos las gracias por escucharnos. Vamos a seguir aquí en Clubhouse. Terminamos, pero nos vemos dentro de 8 días para otro viernes de paternidad. Y antes de eso, dentro de 8 días tenemos unos invitados especiales, que fue una pareja, no les quiero contar mucho, pero fue una pareja que se volvieron padres bastante jóvenes y seguramente tuvieron muchas preguntas de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Dios les ha bendecido y ha permitido que su familia crezca, aún con unos inicios que a veces no eran los más planeados. Pero bueno, no les cuento más, los dejo para que nos acompañen dentro de 8 días a esta misma hora en este mismo canal, para que escuchemos el testimonio de Dios también, cómo obra y cómo responde preguntas en cada momento que le pedimos, porque el que pide se le dará. Un abrazo, Sori. Gracias.